Muy buenos días, gracias por compartir este espacio reflexivo de la Asociación Los Gansos. Les recuerdo el nombre de su servidora, Diana María, quien hoy les va a hablar del tema del liderazgo. Recuerden que ya habíamos visto los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Por qué se los recomiendo? Que lo lean o lo escuchen. Porque Stephen Covey en este libro nos da los fundamentos y las bases para ejercer un liderazgo asertivo y efectivo en todas las relaciones de nuestra vida. Y porque también nos va a mostrar allí lo importante que es tener relaciones de interdependencia. Estos son conceptos que él nos profundiza y que en este momento nos van a servir para el tema del liderazgo, por eso se los recomiendo. Liderazgo centrado en principios. ¿Les suena? ¿Qué creen que es? Para esto vamos a definir primero los principios y luego el tema del liderazgo. Bien, principios. ¿Qué son los principios? Escuchamos, por ejemplo, de leyes físicas, leyes naturales y que son universales. Pues bien, estos son los principios, son universales. ¿Por qué? Porque son constantes, perduran en el tiempo y aplican para todo el mundo en todas las partes que nos encontremos. O sea, todo el universo aplica esto. Y como el ser humano es parte del universo, pues también hay unos principios humanos que nos rigen desde el nacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos principios que están allí constantes? Vivir y amar. Es decir, para mí estos dos principios son fundamentales porque reúnen el resto de principios. Cuando uno ama, respeta la vida, ¿verdad? Y cuando uno quiere vivir, pues también, así como quiere el gozo para uno, quiere también con los demás, por ponerles un ejemplo. Los principios son una realidad objetiva, ¿sí? Por eso mismo que les dije, porque ya están ahí antes que nosotros, por eso son externos. Se distinguen de los valores porque los valores son una realidad interna, es una expresión subjetiva, porque cada persona le da valor gradualmente, más o menos, a lo que considera que requiere más valor. ¿Qué es lo ideal? Que tanto principios como valores estén en armonía. Si estos dos aspectos están en armonía, nuestro proceder va a ser consecuente. Nosotros, es decir, nuestro pensamiento, habla y acción serán consecuentes y coherentes. Y eso es lo que necesita también cada persona que desee ser líder. Ser consecuente y coherente con su pensamiento, con su comunicación y con su acción. De esta manera podrá tener credibilidad y confiabilidad entre sus seguidores. Por ejemplo, también les voy a compartir una experiencia personal. Yo antes creía que ser líder tenía que ser algo así como ser líder mundial, pues, y reconocido, tener reconocimiento, ayudar a las personas. Sí, esto es importante, pero recuerden que podemos ser líderes en todas las áreas de nuestra vida. Podemos ser líderes en nuestra casa, con nuestras familias, podemos ser líderes aún como empleados, líderes en nuestra oficina, líderes en todos los círculos donde nos encontremos, en todos los círculos sociales. Entonces, más adelante voy a profundizar cómo, ¿sí? Porque digamos, el liderazgo, este es un tema bien amplio, pero vamos a tocar unos aspectos importantes. Entonces, les voy a adelantar una cuñita. ¿Por qué les digo que podemos ser líderes en todos los aspectos de nuestra vida? Por cuando tenemos iniciativa y cuando actuamos de corazón. Pero como les dije, ya les voy a profundizar en eso. Según Stephen Covey, liderazgo es el arte de movilizar y energizar recursos y personas, es decir, de potencializar su creatividad, de facultarlas en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque en principio, si queremos ser unos buenos líderes, necesitamos también confiar en nuestros seguidores. Pero entonces se preguntarán, ¿cómo ser un buen líder para controlar la situación y también darle la autonomía? Porque es que sucede muchas veces, por ejemplo, que escuchamos tanto en las empresas, ay no, es que yo les doy la autonomía y la libertad para actuar,
pero se la toman todo. Entonces hay los refranes de le doy la mano y se toma el codo, ¿verdad? Y también nos sucede que entonces empezamos a perder el control y nos empiezan a faltar el respeto si damos tanta autonomía. Entonces por eso creemos que tenemos que tener un control más o menos coercitivo, etc. Hay muchas maneras de liderar, pero lo que hace especial este tema de liderar basado en principios es que primero te conoces tú, entiendes tus necesidades como ser humano. Lo primero es la comprensión. Una vez que hemos entendido cuáles son esas necesidades, que son económicas, sociales, afectivas, psicológicas y espirituales, y esto aplica para toda la humanidad, ven la universalidad, todos tenemos esas necesidades. Cuando yo comprendo que esas necesidades que tengo yo y que también espero recibir de los demás, las brindo como líder, entonces vamos a fijar nuevos acuerdos. Un líder básicamente, se los digo personalmente, es un ejemplo de vida, un ejemplo a donde quiera que vaya. Eso es un líder. ¿Qué hay que hacer? Luego de comprender cuáles son esas necesidades básicas, de identificarlas y de escuchar, entonces entenderemos que debemos trabajar en pro de eso. Y cuando facultamos a nuestros seguidores, yo voy a decir seguidores, aquellas personas que, por ejemplo, estén con nosotras en esos círculos, facultamos a nuestros seguidores a que tengan iniciativa al actuar, a que se motiven para ser creativos. Cuando nos facultamos en todas esas áreas, pues entonces nos estaremos dando cuenta que estaremos ejerciendo un buen liderazgo, o más que un buen liderazgo, un liderazgo efectivo, ¿sí? Que es cuando las personas nos escuchan y se sienten confiadas en que pueden actuar por sí mismas y tomar una iniciativa porque tienen esa confianza en sí mismos. Un excelente líder es motivador. ¿Y cómo les da esa motivación? Porque les da es determinante en su posición, en su seguridad con las demás personas y en su relación con los demás, en su relación de interdependencia. ¿Qué más tenemos de un líder? Por ejemplo, vemos que hay diversos tipos de líderes, ¿sí? Hay líderes transaccionales, hay líderes ausentes y hay líderes transformadores. Con estas categorías podemos distinguir un líder positivo de uno negativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el líder ausente y el líder transaccional? A mi parecer, son líderes que en realidad están en la cabeza, están a cargo de algo, encargados de, pero que realmente no ejercen un liderazgo. Porque el líder ausente, como lo dice su palabra, pues no está, no se encuentra presente, no tiene autoridad. Simplemente es una figura que está ahí como un muñeco, o sea, sin más ni menos. Y un líder transaccional es el que piensa que tiene que acudir a recompensas para que las demás personas estén contentas, ¿sí? Que funciona más o menos con las categorías de castigo y no castigo. Bueno, entonces esto tampoco es muy efectivo que digamos, ¿verdad? Porque entonces el que no se siente muy motivado no se va a ganar ninguna recompensa y sigue desmotivado. Entonces esto tampoco le podemos llamar líder. En cambio, el transformador, el que quiere transformar, ese sí es un líder en potencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa con nosotros cuando queremos cambiar algo? Nos sentimos impotentes, no sabemos cómo hacerlo, o nos esforzamos mucho para cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos y vemos que no surte ningún efecto. ¿Por qué? Porque el problema no está en nuestra actitud y nuestro comportamiento, el problema está en nuestra cabeza, en lo que pensamos, en los paradigmas. Esto me gustó mucho de Stephen Covey.
que me hizo cambiar la percepción acerca de esto, porque yo muchas veces me sentía frustrada con los esfuerzos que realizaba por cambiar alguna actitud y no podía. Y me di cuenta que el fallo estaba en el paradigma, en lo que yo creía. Si yo no cambio ese paradigma, si no cambio eso que creo, por ejemplo, muchas veces creemos en relación con los prejuicios, si no cambio eso voy a seguir bloqueada, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver cuáles son los paradigmas que tenemos, porque cuando eliminamos paradigmas o los cambiamos, los transformamos por otros, tenemos más posibilidades, ¿sí? Un líder no puede juzgar a los otros. ¿Por qué? Porque cuando un líder sabe, comprende cuáles son sus necesidades y las de los demás, entonces se va a dar cuenta, o sea, es entender esa humanidad, en realidad es entender la humanidad. Se va a dar cuenta que de esa manera no va a tener repercusión, un cambio, una transformación en la mente de sus seguidores. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, los tipos de líderes que ya vimos, hay unos positivos y unos negativos, ¿verdad? ¿Cómo los podemos también distinguir aparte de estas categorías que tenemos acá? ¿Han pensado cuál es la diferencia entre un líder como Adolf Hitler y Gandhi? Ahí en Hitler tenemos un líder negativo, pero que movilizó a mucha gente. Uno dice, ¿pero por qué lo movilizó? ¿Qué la motivó? Bueno, ese es un tema largo, pero lo que sí podemos distinguir es que un líder negativo siempre busca intereses personales, intereses propios. No le importan sus seguidores simplemente para hacer lo que tiene pensado. Pero cuando un líder se levanta y quiere imponer sus ideas hacia los demás y empieza a prohibir la libre expresión, el libre pensamiento, el libre actuar, ese es un líder negativo. Para mí, la verdad, el líder tiene más connotaciones positivas. ¿Por qué? Porque yo veo a un líder en un ejemplo, como les dije, un ejemplo de vida, y ese, por ejemplo, es Gandhi. ¿Gandhi qué hizo? Gandhi dio su vida, pero tenía sus principios claros y firmes, no negociables. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esto? Incluso, imagínense la capacidad que tuvo para motivar a las otras personas a que también estuvieran dispuestas a dar su vida, pero nunca a coger un arma y hacer igual que los otros, a continuar esa violencia. Él sabía que la violencia generaba más violencia en un sinfín. Termina en rencores, en odios, en venganzas, y esto acaba sencillamente con la humanidad. Pero cuando tenemos a alguien que nos da un ejemplo, que está dispuesto a dar su vida por esos principios, por respetar la vida, por no darle ¿cómo es que se dice este refrán? De ojo por ojo, por no seguir ese tipo de refranes, sino por el contrario, dar la otra mejilla. Esto es motivante, esto es inspirador, y eso es lo que es realmente un líder es inspirador, inspira, pero para poder inspirar y motivar a sus seguidores, ¿qué debe hacer? Debe ser honesto para poder ser creíble, y cuando la persona es honesta y creíble, pues es también confiable. Debe tener también una visión. Sin una visión no es posible tener un liderazgo. Por eso también es importante tener una visión en nuestras casas, construir una visión con nuestras familias. Esto me ha llamado mucho la atención porque muchas veces pensamos que la familia, relajado, pues que no pasa nada con la familia, ya nos conocemos como somos, las cosas feas, las cosas bonitas, y lo dejamos allí, ¿no? Y muchas veces se crean rencillas perpetuas dentro de la familia. Y resulta que, en otros términos, la familia funciona como cualquier círculo social, como cualquier organización o empresa. Hay unas jerarquías, sí, pero las jerarquías no nos dicen quién es el líder. Las jerarquías son posiciones que se van ganando por méritos y ya, pero el liderazgo se lleva primero aquí.
se lleva con esa visión interna. Entonces nosotros podemos ser tan líderes en nuestra familia que transformemos una realidad, una situación difícil, la podemos transformar. Sí, siempre y cuando sí, somos ejemplo, somos inspiradores y motivamos y actuamos con rectitud y honestidad, es decir, cuando somos éticos, porque es que un líder tiene que ser ético. ¿Y qué es ser ético? Pues actuar en todo momento de manera correcta y consecuente, como ya lo hemos hablado. ¿Qué más tiene un líder? Aparte de esa visión es inspiración. Un líder también debe tener la competencia. Un líder necesita informarse, necesita estudiar, capacitarse, ¿sí? Un líder tiene que tener el conocimiento y la información de lo que está sucediendo a su alrededor. Tiene que también escuchar asertivamente las necesidades de las personas. Si nosotros entendemos esto, podremos ver la forma para satisfacer esas necesidades de los otros y también las nuestras, porque es que es una cuestión recíproca, ¿sí? Esto es un principio de la humanidad. Lo que hacemos para nosotros va a afectar a los otros también. Si yo tengo acciones negativas de violencia, va a afectar a mucha gente y va a generar más violencia. Si yo tengo acciones pacíficas, ¿qué va a generar? Pues va a generar una tranquilidad en las demás personas, ¿verdad? Es algo así, es algo cíclico. Por eso es tan importante que nos revisemos primero acá, que tengamos confianza en nosotros y que entendamos esas necesidades para poder aportarle a nuestros seguidores. ¿Qué más tiene un líder? Que genera consensos. Un líder es importantísimo, generar consensos, no tomarse la palabra, no ser esa persona dictatorial y autoritaria, no, preguntarles a nuestros seguidores o a los que están a nuestro alrededor, porque la familia no tiene que ser nuestros seguidores, pero hacen parte de nuestro círculo de influencia. Entonces, un líder va a generarnos ese consenso para poder formar algo, para poder construir algo. Les voy a dar un ejemplo de liderazgo que funciona, que me parece muy funcional y que de pronto nos da la diferencia entre ser líderes y ser seguidores. El ejemplo de los gansos. Hago la aclaración. Un seguidor puede ser en cualquier momento un líder y este es el ejemplo de los gansos. Sin embargo, lo que da la diferencia es que el líder siempre tiene la iniciativa y la acción. Eso es lo que nos diferencia. Pero en cualquier momento podemos llegar a ser ese líder. Entonces, ustedes saben que el vuelo de los gansos es en V. ¿Saben por qué el vuelo de los gansos es en V? Porque a la cabeza siempre va un ganso que va cortando el aire para que los que vienen atrás puedan volar con mayor facilidad y mayor efectividad. ¿Y por qué mayor efectividad? Porque de esta manera van a poder avanzar más, ¿sí? Porque los demás, los de atrás aletean muchas veces, pero con menos fuerza del viento, mientras que el de adelante tiene que hacer toda la fuerza para cortar el viento. ¿Qué pasa cuando el líder se cansa? El ganso líder va para atrás y llega a otro. Ese es el ejemplo ideal de liderazgo, ese es el ejemplo en que todos podemos ser seguidores y también líderes. Ese es el ejemplo en el que podemos construir un mejor tejido social. Entonces, en el que podemos tener confianza y seguridad, iniciativa y acción, y ese es el ejemplo de facultar o delegar las acciones a quienes están, porque muchas veces pasa, ¿qué va a pasar cuando se vaya el presidente? Él era el que manejaba todo, no hay nadie más. Cuando pasa eso, el presidente resulta que no ha sido tan bueno porque no ha podido delegar las acciones para que todo el mundo sea capaz de realizarlas. Lo ideal es que todos podamos realizar esas acciones que necesitamos, que todos tengamos la capacidad y la confianza de no estarle preguntando a la cabeza, sino de actuar y de saber que va a estar bien. Así que yo los invito a todos ustedes que han estado este tiempo conmigo
a que piensen en ese vuelo de los gansos y que esta es la mejor manera de que construyamos un mejor tejido social, una mejor calidad de vida y que podamos romper con esos paradigmas y transformarlos. Si queremos ser líderes, que demos una transformación. Y ya saben por dónde empieza, en la cabeza, pero luego en el corazón. Entonces les doy muchas gracias y nos vemos en una práctica.